Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho y todo lo que harás, y aún por aquellas cosas que no has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a continuar con el tema de las ovejas y he llamado este mensaje el carácter de las ovejas. Considero que este tema es muy importante para nuestra vida personal y también para la vida de la iglesia. Y quizás el Señor por eso nos tiene enfocados en este tema. En el libro de Ezequiel 34:4, la Nueva Traducción Viviente dice: no han cuidado a las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas, en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. ¿Recuerdan cuál fue la oveja que vimos la última vez que yo prediqué? La oveja débil. Dice, no han cuidado a las débiles, no se han ocupado de las enfermas, no han vendado las heridas. Yo hubiera querido tratar más y me esforcé bastante, pero cuando ya hice yo lo que hago es que yo hablo aquí en mi iPad, pero desordenadamente, y después me voy a la computadora, entonces no sé qué cantidad de información voy a tener. Entonces yo ya tengo calculado que si yo me paso de más de 1900 palabras, yo ya lo voy a ustedes a ver aburridos. Entonces yo trabajé con 3 ovejas, pero no era demasiado material. Así que hoy vamos a tratar 2. La oveja enferma. Hoy voy a usar una versión que no es muy común. Es una versión que es PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice Marcos 6:56. Donde quiera que iba, en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que tan solo los dejara tocar el borde de su manto. Todos los que lo tocaban quedaban sanos. Era prácticamente imposible que el Señor Jesús pudiera ministrar como se hace aquí en la iglesia. Créanme lo que cuando yo ministro, yo voy rendida, ¿verdad? Porque casi toda la iglesia pasa. Entonces, imagínense Jesús, que eran plazas. Dice que la gente llenaba las plazas porque habían oído que había una persona que sanaba a los enfermos. Y dice que solo le tocaban el manto y quedaban sanos. Entonces, hoy vamos a tratar acerca de la oveja enferma. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Hoy el Señor los va a ministrar. Amén. Me dijo que los ungiera con aceite. Dicen los entendidos en lo que es pastorear ovejas de verdad, ¿verdad? Los animalitos. Que cuando la oveja se sale del rebaño es porque está enferma. La sana no sigue a los extraños. Una ovejita sana no sigue a los extraños. En la vida natural, en nuestra vida física, nosotros nos enfermamos. Pero así como nos enfermamos nosotros del cuerpo, también nos enfermamos del alma y del espíritu. Hay enfermedades, hermanos, me puse a buscar las enfermedades propias de la oveja y encontré 5. Una se llama el carbúnculo. Esta enfermedad es producida por bacterias que están en los alimentos que ellos comen, en el agua y las heridas que se les producen. Cuando la ovejita se enferma del carbúnculo, deja automáticamente de comer. Y así es, haciendo un paralelismo con el cristiano, así es el cristiano enfermo del alma. Deja de alimentarse de la palabra, deja de escuchar, deja de leer y mucho menos aplicar la palabra a su vida. Y ese es un gran peligro, porque las ovejas entonces dejan de asistir a la iglesia, a las reuniones, a la oración y también a las enseñanzas, porque tienen algo en su ser interior que
les ha dejado enfermos. ¿Han oído esas expresiones? Es que estoy enfermo del alma. Aquellos que se enamoraban, ¿verdad? Y que oían las canciones, estoy enfermo del alma, y lloraban con aquellas canciones. Ahora lloramos en la presencia del Señor. Otra de las enfermedades que padecen las ovejitas es la neumonía, fíjense. Y la neumonía proviene de los virus, de las bacterias y de los parásitos. Esta es una enfermedad para ellos mortal porque les afecta la respiración. Entonces, si lo viéramos en el ámbito del hombre o del cristiano, es aquel cristiano que le da neumonía espiritual. ¿Cuál es la neumonía espiritual? Aquel cristiano que ya no tiene una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro respirar? ¿Verdad? Cantamos, tú eres mi respirar. ¿Y cuál es nuestro respirar? ¿Cuál es el ruaj que nos dio el aliento de vida? Cuando aquel ser inanimado de polvo, el ruaj, el Espíritu Santo vino y sopló su espíritu que da vida. Entonces, cuando uno ya no tiene una relación con el Espíritu Santo, hermanos, ya no tiene un montón de cosas, ya no tiene alegría, ya no tiene revelación, ya no tiene comunión, ya no quiere uno venir al Señor, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere adorar al Señor, amén. Entonces, el tener una neumonía es algo delicado, peligroso. La otra enfermedad que tienen ellos es una enfermedad en sus patas, pies y en la boca. Y también esa enfermedad es mortal, no sé cómo se llama, solo leí que era una enfermedad que tenía en sus patas y en la boca. Y si nosotros lo llevamos al plano del cristianismo, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Que tenemos que cuidar nuestro caminar con Cristo. Y que tenemos que cuidar, hermanos, lo que nosotros hablamos. Porque en nuestra boca hay bendición o hay maldición. En nuestra boca hay vida o hay muerte. Es lamentable que los cristianos se enfocan más en las cosas que ven y hablan cosas negativas de lo que nos está ocurriendo, porque esa es una realidad, lo que nos está ocurriendo es terrible. Somos la segunda nación peor del mundo. Yo nunca me imaginé que Honduras pudiera llegar a esa condición. Entonces, pero si nos enfocamos en eso, hermano, no en lo que Dios ha dicho que será Honduras. Saben que yo les mandé un video que se los mandé como a eso de las 2, 3 de la mañana. Nadie, pero nadie lo comentó. Y ese video, cuando yo lo vi a las 3 de la mañana, yo me puse a brincar en la cama, yo me puse a llorar, yo me puse alegre, yo me levanté al baño, yo le dije, Padre, qué bello. Hermano, ¿cuántos vieron ese video? Es un video que no es cristiano, sino que es un video donde Honduras es considerada en el mundo una de las naciones más importantes para ellos. Es más importante para China, más importante para Japón, más importante para Corea del Sur, más importante para Estados Unidos. Todos están peleando a Honduras. ¿Lo vieron? ¿Por qué no comentaron nada? No se alegraron como yo. Yo brinqué, ¿saben por qué brinqué? Porque cuando hace 32 años que el Señor me dio la visión, Dios me mostró todo lo que estamos viviendo en este momento. No me sorprende lo que estamos viviendo. Completa oscuridad. Pero me mostró la segunda visión a una Honduras diferente, donde iban a querer venir a esta nación porque decían que hicieron en ese país que nadie daba un 5 por él. Y que un país de Asia, yo le pido a Dios que sea Japón, pero que sea lo que Dios quiera. La industrialización del Japón la quisiéramos nosotros. Él iba a mandar un país de Asia para inyectarnos a nosotros los hondureños el ser personas con una mentalidad diferente. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Está perra esta situación? Los que están trabajando ahorita, si hay un cambio de gobierno, nos vamos a quedar sin trabajo.
Y los que no son del partido que está ahorita, no podemos hallar trabajo y mejor no invirtamos nada. ¿Por qué? Porque su confianza está en la tierra, no en el cielo. El domingo les di una palabra acerca de cuando hacemos de Dios nuestro pastor. Yo la disfruté, yo creo que los otros no, ¿verdad? Algunas sí, otras no, otras estaban dormidas, otras estaban viendo el celular. Y como era un grupito bien pequeño, la regañé. Entonces, es lamentable, hermanos, cuando se da una palabra que no la atesoren en su corazón. Entonces, yo he atesorado tantas cosas que Dios me ha mostrado, me ha revelado, que yo las estoy esperando y que sé que se van a cumplir. Y que pase lo que pase, Dios no está muerto. Amén. Muy bien. Cuidemos lo que hablamos. Tienen otra enfermedad que se llama enterotoxina. Esta enfermedad tiene una característica especial que produce en la ovejita un constante temblor. No pueden parar de temblar. Y entonces yo pensaba, ¿a quién podrá representar esta enfermedad en los cristianos? Y el Señor me dijo, son aquellos que tiemblan por todo y por nada. ¿Han visto a los cristianos? Todo los pone a temblar. Representa a aquellos que por todo se preocupan. Amén. Es que la situación está difícil, hermano. Sí, ¿quién dice que no? Pero yo me pregunto aquí, ¿alguien ha dejado de comer un mes? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Andan en harapos, bien catrines, los miro yo. ¿Ah? Tenis nuevos. Ya ven, andan con tenis nuevos. Gloria a Dios. ¿Han dejado de comprar sus medicinas? Si no tienen el dinero, tienen un hijo que se las da, tienen un nieto que se las da, tienen un hermano de la iglesia que les ayuda. ¿Verdad que Dios no nos ha desamparado? En ningún momento. Entonces dejen de temblar. Amén. Sufren de otra condición. Tienen heridas cutáneas. Yo creo que esto es lo peor para las pobres ovejitas, ¿verdad? Cuando se hieren. Porque las moscas se alimentan de las heridas de la ovejita. Y ellas dejan las larvas que se convierten en gusanos. Y estos se les meten en la cabecita. Y cuando ellos tienen estos gusanos en la cabecita, las ovejitas empiezan a dar vueltas y dan vueltas sin dirección, no saben qué hacer. Entonces se aíslan del resto de las ovejas. Y entonces son los cristianos que se aíslan del resto del rebaño, que ya no quieren compartir con los hermanos, que se alejan de la iglesia y lo que es peor aún, se alejan del Señor. El pastor los llama, le llaman los hermanos, pero ellos no responden. Es muy difícil identificar esta enfermedad hasta que ya la infección ha crecido mucho. Y por eso nosotros debemos de estar atentos a cualquier cosa que pueda infectar nuestro corazón. Amén. Cualquier cosa que a usted le ocurre dentro de la iglesia, hermanos. Que un hermano, es que no me saludó, porque no lo saluda usted. Si no lo saludó él es mal educado, entonces usted sea bien educado. Y entonces salude al hermano. Es que yo miré que cuando yo entré, saludaron a la pastora, la abrazaron y le dijeron bienvenida, y yo venía atrás y a mí ni me volvieron a ver. No vayan ni dando esas cosas en su corazón. ¿O qué podemos decir del matrimonio, verdad? Que es el pan de cada día, porque la persona más cercana que uno tiene es el cónyuge. No digamos que cuando ya tenemos la edad de nosotros, hermanos, que hemos acumulado un montón de cosas que ya somos intolerantes. Y de los hijos, cuando los hijos nos contestan mal, cuando no nos corresponden,
y van acumulando cosas en el corazón. Esa es una enfermedad que lo va a hacer dar vueltas a usted sin dirección. Amén. Vamos aprendiendo, hermanos. Las enfermedades del alma tienen diferentes causas. Y la Biblia nos dice en Eclesiastés que el que aportillar el vallado, la serpiente lo morderá. Entonces, no aportillemos, hermanos, el vallado que Dios ha puesto en nosotros. Recuerdan que en el libro de Job dice que cada uno de nosotros tenemos un cerco de protección, pero ese cerco, cuando nosotros con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, lo rompemos, lo abrimos, la serpiente tiene la potestad, Satanás. Por eso le dijo a Dios, quítale el vallado que le has puesto, a ver, si no reniega de ti. Y Dios le quitó el vallado, Dios le quitó el cerco, pero él sabía quién era Job. Es parte de la vida, hermanos, de una naturaleza caída en la que nosotros vivimos, enfermarnos, tener problemas económicos, tener problemas familiares. Es parte del diario vivir, porque vivimos en un mundo que está caído, que dice la palabra que el rey de este siglo, ¿quién es? Satanás. Pero nosotros los cristianos tenemos un muro de protección que al menos que Dios autorice con un propósito, podemos tener problemas. Entonces, nosotros mismos no rompamos ese vallado. Ciérrenle las puertas que le han abierto al enemigo por los problemas que ustedes han enfrentado en su vida. Amén. Los problemas nos debilitan, hermanos. Los problemas nos hacen sensibles o vulnerables a las situaciones. Entonces, cuando usted le abre la puerta, cuando usted tiene un problema y en vez de ir a la presencia de Dios, empieza a quejarse, empieza a lamentarse, entonces usted está abriéndole una puerta al enemigo. Hágase un diagnóstico en su vida. ¿Por qué yo estoy pasando esta prueba económica? ¿Qué puerta le he abierto yo al enemigo? ¿Por qué yo vivo enferma y enferma y enferma? En mi caso no es eso. En mi caso es guerra. Pero hay gente que sale de Guatemala para entrar a Guatepeor. Entonces eso no es normal. Cierren puertas, porque cuando enfrentamos problemas en la vida, abrimos puertas. ¿Qué mal o dolencia ha venido sobre tu alma y sobre tu vida espiritual? Que te ha deteriorado, que te ha enfermado, que te ha llevado a la escasez, que todo lo que trabajas es como que abres una llave, tienes tu corazón roto por las cosas que les ha tocado vivir, que les provoca heridas profundas. Y muchos hermanos llegamos a la iglesia en esa condición. La mayoría de los que venimos al Señor, venimos heridos, golpeados por la vida, que hemos enfrentado muchas dificultades. Pero gracias a Dios, que Dios nos acoge y nos da una vida diferente. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Reconocer que estamos enfermos. Reconocer, hermanos, porque ese es el primer paso. Yo necesito ser sanado, porque yo estoy enfermo del alma. Yo recuerdo el testimonio de Alma, muy lindo, pero ella se metió con el Señor y está pasando una crisis en su familia, se metió con el Señor y el Señor le reveló qué pasaba y qué debía de hacer. Entonces, cuando nosotros estamos patinando en el mismo lugar, metámonos con el Señor, que el Espíritu Santo nos va a hablar. La oveja enferma es una oveja conflictiva y a donde va produce problemas, chismes, pleitos, y no deja que Dios le renueve. Y gran parte del tiempo de nosotros los pastores, hermanos, pasamos resolviendo problemas de este tipo de gente. Y eso, créanmelo, es agotador. Si a uno lo agotan los hijos, que los hijos
Mire, mami, que me dijo, que me hizo, que me miró, que no me miró, que me quitó, que no me dio, que me dio. ¿Verdad que eso es agotador? Y llegan viejos dándole problemas a los papás de los celos. Gracias a Dios yo me crié sola, pero yo tuve 3 hijos. Y entonces eso agota, porque usted tiene que ocupar el papel de juez y usted no haya que hacer. Si este tiene la razón o lo tiene el otro, y si le das la razón a este, entonces no es el otro, sí, que a mí no me quiere, que como la otra es la consentida, que no, ¿verdad? Así somos los pastores, hermanos. Y esto es agotador, agotador, porque uno en vez de estar pensando, planificando las cosas que puede estar uno. Y por eso, hermanos, las iglesias no crecen, ni progresan, ni prosperan, porque los miembros viven en un continuo pleito. Estamos claros, hermanos, que la iglesia es como un hospital, que llegan enfermos de toda clase. Algunos son enfermos crónicos, hay algunos que ya se están muriendo, que es de cuidados intensivos, otros que no es tanto, pero que ellos creen que su problema es el máximo. Entonces uno tiene que atender. Uno escoge los crónicos o los que están en cuidado intensivo, pero el que llega que solo necesita una inyección, también se complican, hermanos. Entonces, el hospital de la iglesia a veces ya está cerrado. Esta semana precisamente Yasmín me llamó que tuvo un sueño conmigo. No le entendí mucho si es que yo estaba... que era que yo estaba en la cárcel, pero lo que no entendí si era que estaba prisionera o era que andaba visitando los presos, predicando ahí, no sé. La cosa es que yo estaba en la cárcel y salía de la cárcel. Entonces era que predicaba, porque si salía y entraba no me dejan, si entro no me dejan salir. Pues la cosa es que yo salía y me estaba esperando una multitud de personas para que yo orara por ellos. Y después me trasladaba a un hospital y al lado estaba el hospital. Y también había al lado del hospital otra gran fila que me estaba esperando. Entonces me llamó la atención esto. Hay muchos enfermos en las iglesias y no parece que están enfermos del alma o del espíritu. Y también hay muchos presos, cautivos con diferentes situaciones de su vida que requieren ser libres. Y hay muchas personas, yo recuerdo que hubo un tiempo que cuando el Señor me revelaba hasta los pensamientos de la gente, y se lo estoy diciendo que es verdad, hasta lo que estaban pensando. Entonces había mucha gente que no pasaba a que yo orara porque decían, es que me va a adivinar todo lo que yo hago. Quiere decir que no hacían cosas buenas. Entonces, hay mucho cristiano, hermanos, que está atado, que está esclavo, porque no quieren contar sus problemas. Claro, usted no tiene que andarle contando a todo mundo sus problemas, pero a su autoridad espiritual sí, o alguna autoridad espiritual de la iglesia en la que usted confíe. Pero si usted se mantiene hermético con sus problemas, usted no va a poder ser libre. Amén. Entonces, somos un hospital y hay que entender que los enfermos necesitan al pastor para que le unja su cabecita con aceite. ¿Qué hace el pastor con la ovejita? Por eso dice el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. Porque como les explicaba, cuando la mosca, el gusano de la mosca entra a sus cabecitas, ellas se ponen trastornadas, como locas. Entonces el pastor, para que eso no ocurra, las unge con aceite y entonces la mosca no las puede picar. El pastor es aquel que unge, que el Señor usa para que lo sane, para que lo restaure, para que lo renueve, para que le dé vida, para que lo lleve a un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio de espíritu. Necesitan ser transformados, hermanos.
yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí están igual que como entraron. Claro, unos más, otros menos, porque depende de ustedes, el avance que ustedes, espiritual que ustedes hayan alcanzado. Porque si ustedes se esfuerzan más, pues ustedes serán más libres, más conocedores de la palabra, más sanos, más útiles, porque ese es el propósito, como decía José Ricardo, que nos llegaba de un punto A a un punto B. Cuando la oveja ya ha engordado, pues que de algo, pues. Pero ¿qué pasa con los gordos? Perdonen, no estoy ofendiendo a nadie. Yo estuve gorda. Exacto, los gordos del espíritu. ¿Qué tienen? Lana. Estaba leyendo algo que me gustó mucho, le comentaba a Norma Enet, que decía la oveja rica. Yo nunca había oído de la oveja rica. Dice que la oveja es rica porque no se desperdicia nada, absolutamente nada de la oveja. Todo lo que tiene la oveja en su cuerpo es útil. Entonces, porque yo le he estado haciendo una pregunta al Señor, ¿por qué buscaste ovejas? ¿Por qué pones como ejemplo la oveja? ¿Por qué no un león que pone a temblar a cualquiera? No, una ovejita y toda encacreca, toda enclenque, miedosa, torpe, es ciega, porque es miope. Las ovejitas son miopes, solo tienen el oído, pero el oído sí, por eso dice, la oveja oye a su pastor. Pero aquí hay unos ciegos y unos sordos, estamos fritos. Entonces, le decía, Señor, ¿por qué no buscaste un león con un rugido así? ¿Verdad? Que haga temblar a Satanás. Pero una ovejita toda débil, toda miedosa, temerosa, que cuando ve al lobo sale volando. No, fíjense que no tiene el pastor que con el callado, venga para acá, ¿verdad? Deje de andar brincando en otros rebaños. Bueno, entonces para eso puso pastores el Señor. La oveja enferma debe de ir a los ancianos para que oren por ella, para que les unjan su cabeza con aceite. Como les dije, hoy vamos a orar por los enfermos porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús ya pagó el precio y Él te va a sanar porque la oración del justo tiene poder. Él puede sanar tu cuerpo, puede sanar tu alma, puede sanar tu espíritu, puede sanar tu hogar, puede sanar tus finanzas. Amén. Tus hijos. Marcos 6:34. Vamos a usar esta siempre, la PDT. Dice, cuando Jesús bajó de la barca y vio una multitud tan grande, tuvo ¿qué? Compasión. Hermanos, si nosotros no tuviéramos la compasión de Dios, qué dura sería nuestra vida. Tuvo compasión de ellos porque eran, ¿cómo eran? Ovejas que no tenían pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Miren qué bonito, enseñarles muchas cosas. Cada vez que viene un siervo de Dios aquí a predicar, aprendemos algo. Lo que pasa es que a veces abrimos el corazón para recibir lo que ese siervo predica. Hay gente que tiene una gran empatía con Norma Janet. Y cuando ya ven que Norma Janet va a predicar, prestan suma atención. Hay gente que le encantan los invitados. Entonces a los invitados sí les prestan atención. Hay gente que le gusta mi autoridad. Entonces, qué buena el mensaje que predicó la pastora, ¿verdad? Hay otros que Brenda o que la hermana Amanda o que Marta, que cualquiera que se pare aquí, dependiendo la empatía que tenga con el predicador, pero eso no debe ser así. Porque lo que uno está predicando no es lo que a uno le gusta, es lo que Dios le ha dado y que usted necesita. ¿Amén? Entonces, dice que empezó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué les habrá enseñado? Qué hermoso ha de haber sido
sentarse a escuchar al Señor Jesús. Ha de haber sido hermoso. Y saben que nada pudo hacer el Señor en esos discípulos. Yo estudiaba la vida de los discípulos y decía yo, ¿cómo es posible que caminaron 3 años y medio con el Señor Jesús? Y hubo uno que ni siquiera le creía, que ni siquiera le creyó, que aún resucitó y no le creyó. ¿Cómo es posible que de todos ellos, bueno, uno le vendió, ni siquiera lo llegó a amar? ¿Cómo es posible, digo yo, que Jesús estuvo en esa cruz y solo hubo uno al pie de la cruz? Qué cosa, ¿verdad? Él, el Señor. ¿Qué podemos esperar nosotros, los pastores de acá, humanos, con miles de imperfecciones? Yo le decía, Señor, ¿qué pasó ahí? Y me dijo esto el Señor. Esto está fuera de esto, pero lo voy a traer. No es lo mismo ser un discípulo que ser un testigo. Y es cierto. Si usted y yo no pasamos problemas, hermano, jamás seremos un testigo de Jesucristo. Si todo se les facilita, jamás seremos un testigo de Jesucristo. Yo soy testigo que Jesús sana. Soy testigo porque me ha sanado de una y de otra. Soy testigo que Él es la vida porque me ha sacado de la muerte. No soy simplemente su discípulo. Entonces, tenemos que permitir, hermanos, que Dios nos procese. Dejen de quejarse. Ay, que no vinieron todos los quejosos hoy. Sí. Ay, que sí. Ay, le duele la uña. Ay, como el dedo, ¿ah? El del dedo. Ay, yo no sé qué será que cuando es que me duele todo. Cuando pongo aquí el dedo, ay, que me duele, aquí que me duele, y era que el dedo era el que le dolía, ¿verdad? Entonces, así son, hermanos, les duele un dedito. Y Dios Todopoderoso, lo voy a invitar un día a transferirle yo mis dolores. A ver qué siente. Mejor no, ¿verdad? Pero yo creo que hay dolores que son peores, hermano, los del corazón. Y Dios quiere sanar tu corazón. Y Él quiere renovar tu vida, que ya no seas el mismo, pero deja tú que Él lo haga. La oveja humana, se enferma cuando hay algo en el interior que no ha sido ministrado. Por ejemplo, una herida, la falta de perdón, ataduras que le impiden avanzar, crecer y ser sanos. Maldiciones generacionales que venimos arrastrando como cadenas, que no nos damos cuenta que necesitamos aquello, no estar enfermos de neumonía, ¿verdad? Para tener la dirección del Espíritu que nos diga, mira tu situación, cómo eso se viene arrastrando. Yo les he comentado que a mí el Espíritu Santo, mi mamá fue huérfana de padre y madre a los 6 años, yo fui huérfana de padre a los 3 años y toda la riqueza de ella se desbarató porque ellos eran 4 y los dividieron con familias que no conocían porque como quedaron huérfanos completamente, ellos vivían en Tela, ellos tenían un hotel en Tela, todo se desvaneció y quedaron sin nada de recursos. Cuando yo con el tiempo encontré al papá de mi papá, un hombre millonario que quedó en la miseria, con toda aquella riqueza. Y un día me dijo el Señor, yo no reparaba en esas cosas, me dijo, rompe la maldición heredada de tus abuelos. ¿Por qué, hermanos, uno tiene que arrastrar con los pecados y las iniquidades de sus ancestros, teniendo nosotros, hermanos, la posibilidad de romper todas esas cosas? Yo les he enseñado esto hasta la saciedad, pero hay gente que viene nueva y hay que volver a hablar de estos temas. Entonces,
Por ejemplo, un día yo hablé de la masonería y alguien aquí me dijo, mi abuelo es masón. Entonces, la maldición de la masonería es algo terrible, hermanos. Terrible. Porque es una de las cosas más abominables para Dios. Es como que vengan de la brujería, que sus antepasados se hayan involucrado en cosas de ocultismo. Todo eso es terrible. Entonces, esas son enfermedades del espíritu que hay que ministrar para que puedan avanzar, para que puedan crecer, para que ustedes puedan ser dignos hijos de Dios. Porque, hermano, no soy predicadora de la teología de la prosperidad, pero Dios nos ha dejado riqueza. Él nos ha dejado como administradores de todos sus recursos. Y no tiene un hijo de Dios por qué estar coyol quebrado, coyol comido. No tiene un hijo de Dios por qué estar endeudado, no es hasta acá, es hasta acá con los bancos. Eso no es el diseño de Dios. Él quiere bendecir a sus hijos porque somos cartas leídas. ¿Cuántas veces no se escucha, para ser como los cristianos, mejor me quedo como estoy? Porque los miran. Tenemos que avanzar, hermanos. No nos estanquemos. Y si tú no sacas todo lo que tienes adentro, vas a permanecer enfermo del alma y del espíritu. Y si esa es tu condición, pídele una cita a tu pastor, pobrecita la pastora, pero tiene fuerza. Ahorita que entré y también es que esta niña Dios la está usando. El otro día me dijo, la semana antepasada, tuve un sueño con usted que el Señor le mandaba decir que Él va a renovar sus fuerzas. Y ahorita me dice, que entré, me dijo, el Señor me dijo que le dijera que Él va a renovar sus fuerzas. Y créanme lo que sí. Hoy es que he tenido 15 días que solo Dios sabe. Por eso estoy sentada aquí, pero no me gustaba predicar sentada. Entonces, hermanos, si usted no saca una cita con el pastor para hablar, para que lo ministre, para que lo aconseje, para que lo someta al proceso de la sanidad interior, para que usted se limpie, para que sane sus heridas o que sea libre, entonces usted va a venir arrastrando todas estas cosas. Ahora también, hermano, usted como espiritual, como hermano crecido, tiene también la responsabilidad de restaurar al enfermo con un espíritu de mansedumbre, no de acusación. La samaritana llegó al pozo llena de problemas, con su alma rota, pero Jesús no la juzgó, ni la señaló, sino que la ayudó. Yo tengo cientos, hermanos, de testimonios de personas que llegaron en esta condición, no solo a la iglesia, sino a mi casa, que fueron restaurados por el amor sanador del Señor. Hay muchos cristianos que tienen problemas de soledad. ¿Y saben cuál es la peor soledad? Aquella que estando acompañado, usted se sienta solo. Y no podemos estar solos. El Señor ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Personas que bregan con la depresión, ataques de pánico, gente con demasiada preocupación. Es normal que nos preocupemos, hermano, es parte de la vida. Porque tampoco nos tenemos hasta que es playa. Hay preocupaciones propias del diario vivir. Pero estar toda la vida preocupado, eso no es normal ni natural. Gente que está angustiada, con miedo al futuro. Y déjenme decirles, hermanos, que en la iglesia ustedes van a encontrar el ambiente donde ustedes van a formar parte de esta familia y donde van a encontrar ese reposo que ustedes necesitan, si ustedes se meten con Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 8:16. Al anochecer, la gente le trajo a Jesús
muchos atormentados por los demonios, muchos atormentados por los demonios. Y Él les ordenó a los espíritus que salieran y sanó a todos los que estaban enfermos. Hermanos, hay enfermedades mentales y solo al entrar la palabra en tu mente puedes ser sanado por la palabra, porque la palabra es vida. Lo que nos está aconteciendo en el país, hermanos, hasta el que tiene recursos y que pudiéramos decir que no le preocupa nada, sí preocupa. Es horrible escuchar todas las noticias. Hoy es una cosa, mañana es otra, pasado mañana otra, hoy en la noche es otra, en la mañana es otra. Hermanos, nos tienen en un permanente estado de preocupación y de gran incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué dicen? Que va a haber un gran derramamiento de sangre, que va a haber un enfrentamiento entre los colectivos con la gente que vaya a votar. Entonces, hermanos, todas estas cosas provocan problemas de salud mental. Y nosotros vemos, hermanos, cómo se han incrementado los problemas mentales. Y cuando les digo problemas mentales, no es que usted está loco, pero la extrema ansiedad, la extrema preocupación es algo de la mente. Su mente no reposa. Usted duerme y no descansa, si es que duerme. Yo no duermo, hermanos. Yo peleo toda la noche. Yo guerreo aquí, yo guerreo, agarro una cosa, agarro otra, agarro uno de ustedes, agarro del otro. Y es aquella cosa que yo no la había vivido siendo pastora. Yo duermo 3 horas. Jorge y Natalia me hicieron una cita para no sé qué de la sueño. Y yo dije, yo que voy a gastar mi dinero en esa cosa del sueño. Si yo ya sé que no me va a dejar dormir el Señor. Y ahí es donde me revela las estrategias de guerra, hermano. Pero eso agota mentalmente. Y así está la gente. Miren, ¿saben quién se están plateando? Los psiquiatras y los psicólogos. ¿Verdad que quisimos conseguir ahí en la clínica de la abuelita de Natalia para una cuñada de mi amiga y no pudieron conseguir en ningún lado, hermano? Están llenos. ¿Por qué? Porque la gente está angustiada, sí, sobrecargada de problemas, con incertidumbre. Entonces, créanmelo, que el mejor lugar donde ustedes pueden estar es en la iglesia. Porque aquí no solo van a ser bien recibidos por aquellas muchachas guapas que están atrás, sino este lugar es una ciudad de refugio. Una ciudad de refugio es un lugar que los tiene cercados, donde ustedes van a hallar paz. Amén. Entonces, las iglesias no solo somos hospitales, sino ciudades de refugio. Ezequiel 34, 17 al 20. Así dice el Señor Dios: rebaño mío, mire cómo nos dice: yo impartiré justicia cuando tengan diferencias entre ustedes, entre una oveja y otra, entre carneros y chivos, porque en la iglesia hay chivos, no solo hay ovejas, hay cabros. ¿No les es suficiente alimentarse de buenos pastos? ¿Por qué tienen que pisotear lo que queda? Miren qué egoísmo el de las ovejas. Son egoístas también animalitos. Cuando bebes de aguas cristalinas debes enturbiar el agua que queda para los demás. Mis ovejas se alimentan de los campos que pisotean y beben del estanque que enturbian con sus patas. Por lo tanto, dice el Señor Dios, yo seré quien juzgue entre las ovejas gordas y las flacas. Descansarán en buenos pastos y se alimentarán en los mejores pastos en los montes de Israel. Miren qué promesa del Señor. Ay, es que, y yo no les digo que no lo hagan, sí, yo lo voy a hacer e incluso yo le dije a los pastores que yo no quería que hiciéramos la fiesta de acción de gracias, porque el deseo de mi corazón y el de Dios y el mío es que ese dinero que vamos a invertir en una cena lo repartamos en las personas de más bajos recursos de la iglesia.
porque dicen que va a haber revuelta, que no va a haber comida, pero hay que ser prevenido, pero no angustiado. Dice, el avisado ve el peligro, se aparta. Dios nos ofrece descanso en buenos pastos. Y se alimentarán, dice, en los mejores pastos, en los montes de Israel. Dice, yo mismo, miren qué promesa más hermosa, cuidaré mis ovejas, las haré reposar. El Señor Dios lo ha dicho así. ¿Por qué nos angustiamos, hermanos? Porque no sabemos quién es Él. Dice, buscaré a la perdida, iré por la descarriada, cuidaré de la herida, fortaleceré a la enferma, vigilaré a la gorda y fuerte. ¡Ah! Porque ya te engrandeciste, ya te querés olvidar de mí, dice el Señor. Las pastorearé con justicia. Así dice el Señor Dios, rebaño mío, yo impartiré justicia cuando tengan diferencias entre ustedes, entre una oveja y otra, entre los carneros y los chivos. Dios nos reclama, yo les doy pastos verdes y ustedes pisotean el pasto de las que vienen atrás. Y eso no está bien. No seamos egoístas. Si Dios a usted lo ha bendecido, comparta con sus hermanos que tienen menos. Se intimidan entre ustedes, dice. Se ahuyentan y hacen daño. Este comportamiento no le agrada a Dios. No echan a perder solo el pasto de las otras ovejas, sino que ensucian el agua y una vez más Él nos llama la atención. ¿Cuál es el agua? El Espíritu, hermanos. Ese texto habla de los conflictos entre las ovejas y muchas veces estos conflictos son provocados por ovejas enfermas. Pero el problema no es estar enfermo, el problema es impedir que el amor sanador de Jesús transforme y sane nuestras vidas. Otra oveja es la perniquebrada. Marcos 2:17 dice, Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Él no es Chespirito, ¿verdad? Síganme los buenos, no, síganme los malos, porque yo he venido por los pecadores, para sanar a los perniquebrados. Esa oveja es la oveja que se quebró la patita y por eso cojea. Son aquellos cristianos que descuidan su vida espiritual y van a donde no deben ir. No puedes ir a la disco porque ahí no vas a encontrar nada. No puedes ir a un bar porque ahí no vas a encontrar nada. No puedes ir a esos conciertos, adoradores de Satanás. Y van a ver lo que les pasa a las ovejas que no entienden eso. Esas ovejitas son distraídas. El mundo las distrae. Y se salen del redil para andar comiendo de pasto en pasto. El pastor las trae de nuevo al redil. Y de nuevo se le escapan. Porque son rebeldes. Así las llama el Señor, rebeldes. ¿No yo? Y entonces el pastor de las ovejas naturales toma la decisión de quebrarle las patitas para mantenerlas fuera del peligro que hay fuera del redil. Pero ¿qué pasa con esas perniquebradas? Ya no son útiles. El propósito que tenían ya no funciona. ¿Por qué? Porque el sacerdote debía presentar ofrendas perfectas a Dios, sin ningún defecto físico. Entonces, el cristiano perniquebrado es aquel que cojea en su alma y en su espíritu. Y debemos acercarnos a Dios, dice, con una conciencia limpia y con un corazón sincero. Pues Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Cojeas por algo que marcó tu vida, mi hermano? Circunstancias difíciles en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta, aún en la vida uterina. ¿Verdad? ¿Cuántos casos no he tenido yo?
que vienen cargando maldición desde el vientre. Hijos que los padres los quisieron abortar y traen un decreto de muerte. Personas que tiran la patita para el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si algo marcó tu vida que te impide caminar recto? Una piedra en el zapato que te molesta y no agrada a Dios. Haz un alto en tu vida. Evalúate si tú eres una oveja herida que no puede vivir rectamente. Piensa quién te defraudó, si alguien te hirió o dañó tu vida que te marcó para siempre, que te robó tus sueños, tus ilusiones, tus anhelos. Hay algo en tu alma que tiene que sanar. El Señor tiene que poner vino, aceite y bálsamo en esa herida para sentirte amado. Si no, tú siempre vas a ser una oveja perniquebrada que cojea por algo. Escudriña tu vida, porque si no, siempre vas a girar alrededor de lo mismo y estarás con la misma atadura, sin ir a lo profundo, a investigar lo que te sucedió, qué puertas le abriste al enemigo. Si no, no podrás ser sano. Y si tú logras identificarlo, busca tu sanidad interior para que Dios limpie tu corazón y tu mente. Si hay algo escondido ahí, un pecadito escondidito, confiésaselo al Señor, no a mí ni a la iglesia, pero sí al Señor, para que seas libre y sano. Permítele a Él que venda tus heridas para no seguir arrastrando esas cadenas ancestrales que te hacen cojear. La perniquebrada es una oveja inconstante y rebelde. Es de todo un poco. Se le adelanta al pastor, yo soy mejor que el pastor. Pero a veces queda bien atrás, alejada del pastor. Contiende con el pastor, contiende con las otras ovejas, pelea por todo y por nada y busca otros pastos y finalmente pierde el camino y se lleva a otras ovejas de encuentro. El pastor la rescata más de una vez, a veces con éxito, pero a veces fracasa. Y uno tiene que decirle a esa oveja, bye bye, me duele mucho verte en la condición en que te encuentras, porque saben una cosa, esas ovejas perniquebradas, uno siempre se da cuenta de la condición. Unas porque Dios se lo revela y otras porque, ¿qué pasó con aquella hermana? Viera qué triste la condición de esa hermana. Y a uno le duele el corazón, hermanos. Y uno trata de atraerla para sanarla, pero tienen un rechazo para uno terrible. Y uno hasta que dice, bueno, hice lo que pude, ¿verdad? Con estas ovejas, hermanos, hay que tomar decisiones más fuertes. En lo natural, ¿saben lo que hace el pastor? Pareciera horrible. Agarra a la oveja, la acuesta en una mesa y le pega con un palo hasta quebrarle la piernita. Eso es lo que hacen los pastores de ovejas, animalitos. Y después la entablilla. Pero la entablilla de una manera que no queden pegados los dos huesos juntos para que permanezca coja. ¿Entendimos? Y Jesús dijo que es mejor que entremos al cielo cojos que al infierno con ambas piernas. Quiero decirles que a raíz de mi caída puedo entender lo que es un cojo, ¿verdad? Yo quedé permanentemente coja, al menos que Dios me haga el milagro, que sí se lo pido con todo mi corazón, porque créanme, hermanos, no soy quejosa y por eso no se dan cuenta, pero es una experiencia de las más horribles que uno pueda experimentar. Hay días que son para mí dolorosísimos, que me cuesta dar un paso. Compro zapatos de uno, compro zapatos de otro, porque además de eso, por la artritis se me ha quebrado un dedo y entonces el dedo se me ha raspado y no hay zapato que me quede. Entonces, eso es
no tienen idea toda la odisea que yo paso para poder caminar, porque cuando yo doy el paso, esta parte de aquí de la cadera me truena y me duele, ¿verdad? Y tengo que hacer ejercicio por fuerza, ¿verdad? Porque si no pierdo toda la masa muscular y me puedo volver a caer. El hombre que experimentó esto, que yo experimento, se llama Jacob. A él Dios mismo le dislocó el muslo. El nombre Jacob significa tramposo, embustero. Y Jacob era bien codicioso. Saben, desde el vientre de su madre era codicioso, era ambicioso y peleón. Porque en el vientre de la mamá peleó con su hermano Esaú, porque el primogénito era Esaú, y lo agarró del pie y le dijo allá adentro: no, yo voy a salir primero, ¿verdad? Y logró la primogenitura con trampa. Era tan terrible que se atrevió a engañar a su propio padre, confabulado con la mamá, para obtener la bendición de Esaú. Así que vino el pastor de pastores a intervenir en su vida. Génesis 32, 25. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Yo creo que todo el mundo la sabe. Dice: cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se le dislocó. Cambiamos de ortopeda. La primera quebradura que yo me hice fue en el fémur. Y me pusieron un clavo desde el fémur hasta la rodilla. Así es el clavo, hermano. Todo el fémur. Tengo un clavo. Entonces, yo a los 2, 3 meses andaba, que yo podía danzar. Pero la segunda caída que yo me hice, esa caída me dejó renca, torpe. Ahora soy oveja torpe, porque me desbalanceo. Si el alza del zapato no es la correcta, yo pierdo el equilibrio y ando con miedo. Ando viendo todo a dónde me paro. Y yo puedo caminar perfectamente, pero camino con temor. Él nos explicó a Ricardo y a mí que cuando él me dijo que me podía hacer una operación de cadera, pero yo, ¿cuántos años tengo? 77 años. ¿Cuántos años me quedan para complicarme la vida? Y me pueda quedar ahí en ese quirófano por la anestesia. ¿Qué pasa, hermano? Dice el doctor que cuando él hace esa operación que me hicieron a mí, lo que hace es que él pone una placa adicional al clavo que le ponen a uno, para que le agarre la cabeza del fémur con el fémur. Y a mí no me pusieron eso. Entonces, la cabeza se desligó del fémur y eso me provocó la caída. En este momento yo tengo un dolor terrible. Yo no puedo dormir por este lado, tengo que vivir viendo el techo. No puedo dormir de este lado porque tengo 8 clavos que, como quedé bien delgadita, se me entierran. Y de este lado no puedo porque es un dolor insoportable, porque tengo que hacer la pierna para acá, a este lado. Entonces, a mí me pusieron anestesia, hermanos. A Jacob no. Y yo le decía al Señor: qué grito ha de haber pegado ese pobre Jacob. Y peleó toda la noche hasta que venció. Y él comprendió, hermanos, que es mejor ser cojo, que agrade a Dios, que tener ambas piernas normales y salirse del rebaño donde Dios lo tiene en pos de lo que no agrada a Dios, exponiéndose a la condenación eterna. A la oveja rebelde el pastor muchas veces se ve en la necesidad de disciplinarla, y eso a nadie le agrada. Hay gente que acepta la disciplina de Dios, hay gente que no. A mí me disciplinaron 1 año y medio y yo no había hecho nada, eso es lo peor. Por un chisme de una oveja enferma. Y me tuvieron en la última silla sin hacer nada, pero yo por dentro estaba, todas las veces que yo iba a la iglesia me quejaba. Míralos, ni saben predicar. Eso no es así, esa enseñanza está mala. Ni dirigir pueden. Y a mí me mandaste a sentar.
Y yo no he hecho nada. ¿Por qué no tratas con ellos? Esa fue, hermanos, mi vida en esa silla. Hasta que Dios me dijo, yo no tengo ningún plan con ellos, pero contigo sí. Y por eso te tengo disciplinando tu alma. La murmuración es un pecado, fíjense, de los peores, de los peores. Entonces la vida de Jacob, hermanos, nunca volvió a ser igual. Dios lo enriqueció extraordinariamente, porque en aquel tiempo tener ovejas era tener billete, ¿verdad? Y le dio los mejores hatos de ovejas. Y el hombre se enriqueció extraordinariamente. ¿Por qué su vida cambió, hermanos? Porque cada vez que él cojeaba, recordaba aquel encuentro que él había tenido con el Todopoderoso. Necesitamos un encuentro con el Todopoderoso. Necesitamos un encuentro con aquel que nos hiere pero nos sana, que nos entablía. Yo no sé si ustedes han visto un cuadro de un pastor que lleva en los hombros una oveja. Es famoso ese cuadro. Es una oveja perniquebrada. Por eso la lleva cargando. El Señor nos carga en sus hombros. A veces nosotros los pastores tenemos que cargarlos a ustedes porque están tan golpeados, tan heridos, que a mí no me importa que me llamen a las 2, 3 de la mañana, pero no lo hagan ya más porque estoy agotada. Pero yo, hermanos, mientras no miro a una oveja que está libre, no puedo tener paz. Y creo que no dejo en paz a Dios. Oro, le digo, mírala así, mírala. Ten misericordia. Entonces, ¿qué es eso? Cargar una perniquebrada, aunque sean rebeldes. Pero el problema es que no todos se dejan cargar. Y con tristeza lo vemos ir rumbo al despeñadero. Y hasta aquí llegué. ¿Cuál de las tres tú te identificas? ¿Con la débil? ¿Con la enferma? ¿O con la perniquebrada? Piensa por un momentito. ¿Estás enfermo del alma, del espíritu, mentalmente? ¿Te sientes débil, que no puedes cargar con esa situación? ¿Y has dicho ya no puedo más? ¿O estás enfermo? Perniquebrado. ¿Ninguna de las tres? Qué bueno. O las tres. Padre, gracias por tu palabra. Te doy muchísimas gracias, Padre, porque el anhelo de tu corazón, como el buen pastor, es darnos vida a nosotros las ovejas. Que podamos hacer de ti nuestro pastor personal, porque cuando hagamos de ti ese pastor, nada nos faltará. Y no habrá tormenta, situación difícil que nosotros no podamos superarlas, porque tú nos alimentas, nos llevas a esos pastos verdes que nos das descanso. Que hoy tus hijos puedan descansar su alma en ti y puedan comer de ese pasto agradable que tú les das. Que puedan sumergirse en esas aguas salutíferas de tu espíritu, Señor. Llévanos a esas aguas. Necesitamos cada día más de tu Santo Espíritu, porque Él nos da aliento. Él nos enseña, nos dirige, nos instruye el camino que debemos de seguir. Y cuando estamos, que ya no tenemos fuerzas para seguir luchando, Él nos da fuerzas. Gracias por esta palabra, porque esta palabra tú la mandas a tus hijos no para avergonzarnos, sino hacernos bien. Que cada uno de ellos pueda haber internalizado esta palabra en su corazón para que en algún momento de su vida que la necesiten, echen mano de ella. Gracias, Señor, por la promesa que me diste, que este día tú vas a sanar los enfermos. Vamos a orar. Espíritu Santo, tócalos tú
Y cualquiera sea la enfermedad que estén atravesando tus hijos, hazlos libres. Señor, mira que hay muchos que están adoleciendo de problemas pulmonares. Señor, tú sopla con tu espíritu y limpia nuestros pulmones, Señor. Hay muchos que están padeciendo de alta presión, tal vez por las situaciones que están experimentando, Señor, situaciones difíciles en su vida que les impide estar sanos. Otros tienen azúcar, problemas de diabetes. Señor, hoy tú nos has prometido que con el poder de tu sangre sanadora y la unción de tu Santo Espíritu, ellos van a ser libres. Y aquellos que lo crean, lo recibirán. En el nombre de Jesús, amén.